Cómo invertir dinero y más en Divertocus, tu canal sobre dinero, negocios e inversión. La negociación es una habilidad para conseguir que dos o más personas lleguen a un acuerdo. Este no se basa solamente en los negocios, sino que también se utiliza en otros aspectos. Llegar a un acuerdo con otras personas, en algunos casos, no suele ser fácil, aunque si conocemos algunas técnicas sobre comunicación, podremos avanzar adecuadamente. Existen dos maneras básicas de negociar, la blanda y la dura. La blanda consiste en aceptar el trato con las condiciones de la otra persona. En cambio, la negociación dura consiste en permanecer el máximo de tiempo posible con tus condiciones, hasta que finalmente la otra parte ceda. Este tipo de negociación suele llevar más tiempo e implica un mayor desgaste emocional. Existe otro tipo de negociación y este sería el neutro. Consiste en acordar unas condiciones de las cuales beneficien a ambas partes por igual. Una negociación eficiente suele darse con personas cercanas a nosotros, de las cuales, si nos hemos ganado la confianza y el respeto, pues cada próxima nueva negociación será más fácil que la anterior. Básicamente, debemos centrarnos en solucionar los problemas de los demás, a la vez que resolvemos propios, además de fijarnos en la percepción, emoción y comunicación tanto nuestra como de la otra persona. La percepción es cómo pensamos nosotros y cómo piensa la otra parte en base a lo que estamos negociando. Dos personas pueden ver la realidad de diferente modo, con lo cual nuestro trabajo será hacer que esa realidad se pueda relacionar con ambas realidades. Una técnica es no juzgar a la otra persona hasta que no nos hayamos puesto en sus zapatos. Si entendemos su punto de vista de forma empática, podemos ofrecer mejores soluciones. En toda negociación, debemos evitar en la medida de lo posible hacer responsable de algún problema en particular a la otra parte. Si echamos la culpa a un tercero, este no nos escuchará de forma óptima. Lo ideal es separar los síntomas de las personas con las que estemos hablando. Un factor importante a la hora de comunicarnos es prestar atención a nuestras emociones y a las de nuestro interlocutor. Cuando interactuamos con otras personas, dependiendo de lo que transmitamos, podemos hacer sentirles bien o regular. Normalmente, si nos ponemos nerviosos al hablar, podemos hacer sentir incómoda a la otra persona. Por ejemplo, si hay un problema, lo ideal sería que la otra persona se expresara y dijera todo lo que tiene que decir sin interrumpirle. De esta manera, sabrás cuáles son sus problemas y estará más predispuesta a escuchar lo que tienes que decir. La mejor manera de comunicarse es teniendo estas cosas en cuenta. Escuchar de una forma activa, reconocerle lo que ha dicho, hacer que nos comprendan, hablar en términos de nosotros y hablar con propósito. A lo que se refiere a escucha activa es prestar atención a la otra persona y de vez en cuando preguntarle sobre algo que ha dicho. Esto lo que hace es que la otra persona te preste más atención porque le estás escuchando y estás mostrando interés por lo que dice. Hablar en términos de nosotros se refiere a las negociaciones que hagamos en conjunto. Si la otra parte rompe su promesa, hay que evitar echarle la culpa porque si no, no nos escuchará. Lo mejor es decir cómo te sientes por esa negativa en vez de echarle la culpa. De este modo, se puede reanudar una negociación. Debemos hablar con un propósito, pero no excederse o dar más información de la debida. Si estamos negociando, por ejemplo, la venta de un coche y te han ofrecido más de lo que pedías, no digas que estarías dispuesto a venderlo por menos si la compra es rápida. Esto lo que hace es dificultar la venta en según qué casos, porque el comprador puede pensar que tiene algo defectuoso. Antes de decir algo importante, debemos saber qué es lo que queremos decir o descubrir y saber para qué propósito nos puede servir esa información. Una negociación exitosa es hacer que ambas partes queden satisfechas, con soluciones alternativas a los problemas que puedan aparecer. Las soluciones son los intereses que tienen ambas partes de acordar algo, como por ejemplo lo puede tener un propietario de una casa. El inquilino quiere vivir allí siempre con un alquiler bajo, mientras que el propietario quiere subir el alquiler cada cierto tiempo. Esta negociación se resolvería con intereses básicos, como puede ser la seguridad del pago del alquiler, comodidad para el propietario, casa en buenas condiciones, etc. Los intereses más poderosos son las necesidades básicas u humanas. Otro factor importante es reconocer lo que le interesa a nuestro interlocutor y añadirlo como parte del problema. Es dar soluciones a sus problemas. La perseverancia también forma parte de negociar. Si realmente queremos llegar a un acuerdo, debemos saber aguantar ante la presión y no ceder.
En negocios es importante tener la habilidad de vender y, cómo no, soportar de forma frecuente las negativas de otras personas. A lo que se refiere a negativas son los no a tus propuestas o a lo que quieras conseguir. Cuando haces una propuesta a alguien y te dice no, debemos evitar frustrarnos y averiguar cuáles son los motivos de ese no para convertirlo en sí. Si somos capaces de soportar el no, con el tiempo podemos conseguir que no nos afecte y podamos conseguir nuestros objetivos de una forma más eficaz. Esta habilidad de soportar el rechazo es una de las más importantes para desarrollar. Soportar los nos sirve para todo, para los negocios, encontrar pareja, presentar un proyecto, buscar trabajo, etc. La idea es aprender de los errores que hagamos y poner a prueba lo aprendido en las próximas veces que tengamos que proponer algo. A la hora de acordar algo, las emociones entran en juego. Es por ello que debemos controlarnos a nosotros mismos y prestar atención a las emociones de la otra persona. Si ésta se muestra hostil o poco agradable, puede ser por falta de confianza, por ocultar miedo o por causas suyas personales que no tienen nada que ver con nosotros. Para lograr captar su atención, debemos hablar primero sobre los beneficios que pueden lograr si aceptan nuestro acuerdo. Debemos hacer que la conversación tome un aspecto de ganar-ganar y no de ganar-perder. Si nos incomoda con una mala respuesta, es posible que reaccionemos de diferentes formas, lanzando un contraataque, cediendo al comentario o directamente rompiendo la conversación. Lo peor que podemos hacer a la hora de acordar algo es hablar enfadado. Lo mejor es tomarse las cosas con calma y apartar nuestro impulso emocional hacia este tipo de conversación. Una técnica para averiguar el juego que tiene la otra persona es detectar cuál de estas tres tácticas está utilizando: el muro de piedra, un ataque o algún tipo de truco psicológico. El muro de piedra es cuando la otra persona no ofrece ninguna posibilidad de acordar algo con nosotros por motivos de política de empresa u otro factor. Otra técnica que puede usar la otra persona es un ataque para presionar o intimidar, con el objetivo de hacernos sentir incómodos y que finalmente cedamos ante sus exigencias. Otras tácticas que pueden utilizar contra nosotros son trucos con el fin de engañarnos, pensando que dicen la verdad, pero en realidad están cambiando o ocultando información. La clave es detectar cuál de estas tres técnicas nos están aplicando, para posteriormente neutralizarlas. Si somos conscientes de ello, nos sentiremos más seguros de nosotros mismos y no cederemos tan fácil. Si nos ponemos nerviosos, entonces estamos cediendo. Es por ello que debemos aislar nuestras emociones y enfocarnos en comunicar. Si recibimos negativas, no debemos tomarlas como algo personal. Lo que la otra persona quiere inconscientemente es que perdamos el control y no podamos negociar bien. Cuando nos ataquen, lo mejor es tomarlo como una broma de mal gusto o directamente ignorarlo. Cuando identifiquemos el juego de la otra persona, entonces repetiremos lo que teníamos que decir. Es importante tener en cuenta esto. Cuando estemos negociando, debemos evitar tratar de controlar a la otra persona. Más bien, debemos controlarnos a nosotros mismos. Es ideal que estemos de la parte de la otra persona y no contra ella. Con eso podemos empatizar mejor, porque sabremos cómo piensa y cuáles pueden ser sus reacciones. Cuando logramos empatizar con las personas, estas estarán más predispuestas a escucharnos. Si la otra persona nos lo pone difícil, entonces debemos invertir la dinámica de esta situación directamente escuchándola. Debemos parar de hablar e intentar escucharla más. La técnica es motivar a la otra persona que hable más para entender su punto de vista y sus emociones. Con ello, podremos lograr que nos escuche y nos entienda mejor. Cuando la otra persona nos hable y mencione algún problema, deberíamos sugerir, en forma de pregunta, alguna solución. Si nos da una negativa para acordar algo, entonces deberíamos preguntar por algo que pudiéramos hacer para mejorar el trato, o directamente pedirle algún consejo. Pedir consejo a las personas las halaga, con lo cual podemos mejorar nuestra relación a la vez que aprendemos aspectos claves que deberíamos mejorar en nuestras habilidades. Si de forma intencionada hacemos una pregunta directa e incómoda, debemos evitar corregirla al momento y quedarnos callados unos segundos. Con ello, forzaremos psicológicamente a que la otra persona dé la respuesta. Las razones por las que nos pueden rechazar un acuerdo son por falta de interés, no tenerlo claro o no querer comprometerse con algo que no está seguro. La clave para cerrar un acuerdo exitosamente es hacer que la idea del acuerdo se haga de la persona y que ésta la beneficie tanto a ella como a ti. Es malo presionar si no se tiene una respuesta inmediata, porque esto lo hará sentir incómodo.
Lo ideal es ayudarle mediante unos pasos para que finalmente se decida. Para ello, deberemos seguir estas estrategias, incluir a esa persona en la solución que demos, para que la idea del acuerdo se convierta en suya y no solo tuya. En segundo lugar, deberíamos satisfacer sus intereses y hacerle quedar bien si acepta el trato. Como tercer paso, deberíamos hacerle muy fácil el proceso de la negociación. Si la otra persona rechaza la propuesta, es probable que nos sintamos frustrados y que veamos imposible llegar a un acuerdo. Pero en verdad, no es por nosotros en sí, es porque la idea no satisface sus intereses. Debemos ponernos del lado de la otra persona, pensar las siguientes preguntas. ¿Yo aceptaría mi propio trato si fuera la otra persona? ¿Por qué yo no aceptaría mi propia propuesta? Debemos identificar qué cosas podrían generar una alternativa que pueda satisfacer tanto tus intereses como los suyos. Una de las razones básicas de las cuales podría aceptar el acuerdo es porque esa idea generará más dinero, aunque también debemos tener en cuenta aspectos como la confianza y la seguridad que le podamos generar. En estos días iremos publicando vídeos similares a este, que te ayudarán en todo lo relacionado a problemas cotidianos, como el dinero y otras cosas de carácter social. Si quieres saber todo lo relacionado con la economía y adquirir los mejores hábitos para el éxito, da a la campanita después de suscribirte. Recuerda, un like nos ayudará a que sigamos haciendo este trabajo. Muchísimas gracias.